Queridas hermanas, queridos hermanos, la liturgia de la misa de hoy nos invita a poner nuestra confianza en Dios. La primera lectura del libro primero de los Reyes dice que al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Elías confió en Dios y salió de la cueva. Por eso, por haber salido, por haber hecho caso a la indicación del Señor, lo pudo ver. La confianza en Dios nos hace libres, porque nos asegura el mejor uso de nuestra libertad. Con palabras del Papa Francisco, no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Hasta aquí las palabras del Papa. Consideremos ahora la escena del Evangelio de San Mateo. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. No parece que los discípulos le pregunten si Él los alcanzará después. Confiaban en Él. Simplemente hacen lo que Él les indica. Después Jesús subió al monte a solas para orar. Con su ejemplo nos enseña la importancia de la oración, en la que podemos crecer de manera considerable en confianza en Dios. Continúa la escena. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. Las tempestades en el lago de Genesaret son frecuentes. También en nuestra vida interior hay tempestades. A veces el viento contrario viene de fuera, del exterior. Personas que nos hacen la vida difícil, complicaciones en el trabajo o situaciones extraordinarias como puede ser una enfermedad grave o la muerte de un ser querido. Otras veces el viento contrario procede de dentro de nosotros mismos, especialmente cuando la soberbia aparece y nos inclina a no confiar en Dios. A la madrugada, añade San Mateo, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Primero los deja que se enfrenten a las dificultades, para que se den cuenta de que solos no las pueden resolver. Después se hará presente para que aprendan a confiar en Él, al ver que con Él sí se resuelven los problemas. Comentaba San José María: me conmueve contemplar a Jesús que ejercita su poder infinito y hace un milagro maravilloso para ir al encuentro de los suyos, que se fatigan remando contra el viento por llevar la barca a donde el Señor les ha dicho. Hasta aquí San José María. Podemos imaginarnos la impresión que habrá supuesto para los discípulos ver que Jesús venía caminando sobre el agua. Y el Evangelio lo expresa de esta manera: los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma. La turbación no les permite suponer que se trata del Señor. Piensan que se trata de un fantasma y daban gritos de terror. Una reacción irracional, descontrolada. Está claro que experimentan su debilidad. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Cuando no cabe duda de su temor, aparece la voz de Cristo, proporcionándoles confianza,
soy yo. Y con esto, pues basta y sobra. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Aparece una vez más la reacción espontánea de Pedro, que refleja esa confianza en el Señor. Le pide una cosa extraordinaria, caminar también sobre las aguas. Y tiene la seguridad del poder de Cristo, porque sabe que Él puede hacerlo caminar sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Una respuesta inmediata, para que Pedro aumente su confianza. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. ¿Cuál sería, pues, su emoción al comprobar que realmente estaba caminando sobre las aguas en medio de la tempestad y en plena madrugada? Pero al sentir la fuerza del viento, dice el Evangelio, le entró miedo. ¿Por qué? Porque pensó en el viento, se olvidó del poder del Señor, se desconectó de Cristo y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse porque dejó de apoyarse en Jesús. Nosotros también podemos hundirnos si no nos apoyamos en Dios. Nuestras propias fuerzas son insuficientes para salir adelante, sobre todo para llegar a la meta a la que Dios nuestro Señor nos convoca, que es la santidad. Y Pedro gritó al ver que se estaba hundiendo, Señor, sálvame. Supo rectificar con un grito expresivo, sálvame, Señor, un grito lleno de confianza. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es claro que el propósito de Jesús consiste en dejar grabado en el corazón de Pedro que debe confiar en él. Por eso le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Esto ocurre siempre, siempre que estamos con el Señor, hay tranquilidad en nuestra vida. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Confiar en Dios cuando ya ha pasado la tempestad, cuando ha pasado el peligro, ciertamente es válido, pero es menos meritorio que cuando no se ha visto todavía el resultado. La confianza en Dios nos lleva también a procurar ayudar a los demás para que se acerquen a Cristo. En la segunda lectura, San Pablo dice a los romanos, tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. ¿Por qué? Pues expresa su dolor porque los de su raza no han aceptado a Cristo. Y él dedicará su vida, lleno de confianza en el Señor, a tratar de acercarlos a ellos, a los israelitas y a los gentiles, convencido de que con Dios todo es posible. Pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude a confiar en Dios nuestro Señor, a no dejarnos llevar por esa tentación que tantas veces procede de la soberbia, de querer apoyarnos en nosotros mismos antes que en Dios. ¿Cuántas veces tenemos la experiencia de que intentar ser autosuficientes no nos da el resultado que nos conviene? En cambio, si hay humildad en nuestra vida y somos capaces de reconocer que necesitamos de Dios, entonces podremos confiar en Él y las cosas salen bien, salen adelante. Pues Madre nuestra, podemos terminar diciéndole, pon en nuestro corazón una confianza total en tu Hijo Jesús.